del entrenamiento deportivo. Una asignatura que se hace básica, que se hace fundamental, que se hace necesaria para todos los entrenadores, instructores deportivos. Y yo siempre lo digo, hasta para los maestros de educación física es importante en la asignatura de teoría y metodología del entrenamiento deportivo, conozcan sus bases, conozcan sus fundamentos, conozcan la esencia de esta asignatura tan importante. Ya empecé como la profesora ayer. Bien, ahí la segunda. La teoría y metodología del entrenamiento deportivo tiene tres bases fundamentales. Son tres aspectos que son esenciales a tener en cuenta, ya sea para la planificación del entrenamiento deportivo como para la programación también del mismo. Y aquí están. Las bases metodológicas del entrenamiento deportivo es un aspecto idóneo, es un aspecto elemental para toda aquella persona que se va a dedicar a la enseñanza, al perfeccionamiento y al entrenamiento deportivo. Los principios del entrenamiento deportivo, como comentaba al foro de León, Guanajuato, donde me invitaron, es un aspecto tan importante que es difícil que los entrenadores obvien este aspecto en la formación de los futuros deportistas. Es un aspecto que constantemente, ya sean los metodólogos deportivos, que los entrenadores deportivos, estamos constantemente encima de este aspecto. Es uno de los aspectos, yo a veces digo, que más se irrespeta y que más se violan en el entrenamiento deportivo. Los principios del entrenamiento deportivo. En muchas ocasiones, en el tiempo que llevo yo en este mundo del entrenamiento deportivo, que ya son más de 30 años, he visto cómo entrenadores no se dan cuenta de las violaciones que están cometiendo en el entrenamiento deportivo, en esa sesión más pequeña, en esa microestructura más pequeña, y que para mí es la más importante de toda una macroestructura de preparación, y que se llama sesión de entrenamiento. Es muy fácil para el entrenador tener un grupo de niños en sus manos entrenando y que todos los niños hagan lo mismo, profe. Todos los niños hacen lo mismo, no importa que tengan 10, 12, 15, 17 años. Es más fácil hacer una planificación y olvidarse que existe un principio, que es el principio de la individualización del entrenamiento deportivo. Es ahí donde en muchas ocasiones se quedan en la deriva muchos atletas con talento, por irrespetar este principio tan importante. Como también está el principio de la variabilidad de lo general o lo especial, o la relación que existe entre la preparación general y la preparación general. Todo ello me va a llevar a que mi alumno en la preparación competitiva obtenga el resultado o obtenga los objetivos que en realidad planificamos y diagnosticamos. Y otro de los aspectos es los sistemas y métodos de entrenamiento deportivo. Es donde nos vamos a enfocar en este tercer aspecto tan importante como es el sistema de método de entrenamiento deportivo. Para nadie es un hecho que los factores y componentes de la carga de entrenamiento deportivo, para que tengan una eficiencia y tenga una eficacia, la carga de entrenamiento deportivo en el organismo del atleta tiene que regirse por muchos componentes. O hay componentes que intervienen en la planificación de la carga de entrenamiento deportivo. Como ustedes van a ver ahí, aparecen una serie de aspectos, de factores y componentes a la vez, que son los que condicionan la planificación del entrenamiento deportivo. Son los que nos dan al traste con la planificación correcta de la carga de entrenamiento deportivo. Objetivos del entrenamiento es un aspecto básico. El entrenador que no sepa dirigir los objetivos del entrenamiento a lo que él quiere lograr, es un entrenador que también está llevado al fracaso. Yo tengo que conocer cuáles son los objetivos que voy a cumplir desde la sesión del entrenamiento a los objetivos que me van a dar a mí el cumplimiento del microciclo o la semana de entrenamiento,
que tiene que tener una relación directa con los objetivos que tengo en el mesociclo de entrenamiento o en el mes de entrenamiento. Y por último, los objetivos de la macroestructura, los objetivos que tengo yo en este macro a cumplir, que son allá en la etapa competitiva. Es un aspecto que no debemos olvidar. La adicción de los objetivos de entrenamiento tienen que estar bien definidos, tienen que estar bien caracterizados para que se puedan cumplir. El volumen del estímulo o volumen de la carga ya son aspectos o componentes archiconocidos, como tomó la intensidad del entrenamiento, la densidad del estímulo, la duración del estímulo, la frecuencia del estímulo, cuántas veces vamos a repetir ese estímulo para que tenga el efecto inmediato retardado de la carga de entrenamiento, y también los contenidos del mismo. Todo esto, todos esos aspectos, todos esos componentes, por supuesto, que tienen que ver, para que sea eficaz, para que sea eficiente ese entrenamiento, tiene que ver en lo fundamental con los métodos del entrenamiento deportivo. Es indispensable que todos esos componentes tengan una relación directa con el método de entrenamiento que se va a emplear, a utilizar en la sesión de entrenamiento. Quiere decir que todo entrenador que quiera cumplir o que quiera llevar o obtener un rendimiento deportivo, tiene que hacerse varias preguntas para su planificación, para su programación. Primera pregunta: ¿qué se debe hacer? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Cuándo debe hacerse? ¿Dónde debería hacerse? ¿Y quién debe hacerse? Eso contrasta con los preceptos de la planificación del entrenamiento deportivo. Yo digo, falta una pregunta. ¿Cómo se hace para obtener los mejores resultados? ¿Qué yo hago en la planificación del entrenamiento deportivo? ¿Cuándo lo hago? ¿Dónde lo hago? Pero la pregunta clave, o la pregunta que yo entiendo que es una de las más importantes, es ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Y para definir el cómo lo hago, yo tengo que ver ahí, determinando o seleccionando el método más correcto, el método más exacto que yo voy a aplicar o que voy a utilizar para desarrollar, ya sean las capacidades físicas, los elementos técnicos o toda aquella actividad que sea planificable y entrenable dentro de la sesión de entrenamiento. A eso se refiere la pregunta de cómo se debe hacer. El cómo es el método, el cómo es el camino, la vía, la forma que yo debo seguir para cumplir con esos objetivos. Cómo yo puedo desarrollar la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, la resistencia y todas aquellas actividades que sean planificables, cuantificables y medibles. A eso se refiere cuando yo hablo del cómo. Hay una pregunta que viene junta con el cómo yo desarrollo esas capacidades físicas, y es ¿con qué? ¿A qué se refiere esto? El con qué se refiere específicamente a aquellos ejercicios o todos los ejercicios, todos los medios e implementos que me sirven para realizar la actividad. En muchos casos, el mismo ejercicio me puede servir para desarrollar o trabajar varios métodos de entrenamiento. Ahora, el con qué se refiere fundamentalmente, como bien aparece ahí en algunas fotos, algunos elementos, algunos ejercicios que me ayudan a cumplir con los objetivos de la preparación deportiva y a cumplir con los objetivos que yo me persigo, ya sea en la sesión como en el microciclo. Para esto, yo diría, ¿cuáles son los propósitos a lograr en el proceso de entrenamiento deportivo? ¿Cuáles son esos propósitos? Perfecto.
Bien dice ahí, luego textualmente, para la formación y desarrollo de habilidades motrices, destreza deportiva, habilidades motoras, enseñanza de la técnica deportiva, perfeccionamiento de la técnica. Otro propósito sería desarrollar las capacidades físicas motrices, desarrollar el desarrollo morfofuncional, desarrollo de las capacidades volitivas y la creación de disposición óptima, que en la conferencia anterior el doctor Paulino explicó muy bien aquellos aspectos psicológicos que son importantes en la preparación de los deportistas. Entonces, todos esos propósitos, ¿cómo se pueden lograr? ¿Cómo yo puedo lograr que los niños tengan una formación de habilidades y destrezas motrices, que puedan desarrollar todos los elementos técnicos y después los puedan perfeccionar? ¿Cómo yo puedo lograr el desarrollo de las capacidades físicas con todas sus manifestaciones? Bien, sigue la otra. Ahí está la pregunta. ¿Cómo logramos y cuál es la vía? Porque eso, para lograr yo esa vía, me va a llevar al traste ¿con qué? Con un mayor rendimiento y un mejor resultado deportivo, con el cumplimiento de los objetivos que yo voy a lograr. Y lo voy a lograr con la selección correcta del método de entrenamiento. Ahí está, en muchos foros me he dicho, ahí está el kit del objetivo a cumplir. Con la selección correcta del método de entrenamiento, yo puedo lograr esa formación de habilidades, de destrezas motrices. Yo puedo lograr la enseñanza o perfeccionamiento de la técnica deportiva de cualquier deporte. Con la selección correcta del método de entrenamiento, yo puedo lograr el desarrollo eficaz y eficiente de las capacidades físicas, de las actividades que son planificables en una programación de entrenamiento deportivo. Por supuesto, viene la pregunta clave. Para la selección del método correcto, ¿qué tiene que conocer el entrenador? ¿Qué debe hacer el entrenador para decir en el periodo preparatorio o en el mesociclo de acumulación o en el mesociclo general del macrociclo integrado? Porque a veces digo, para mí no es tan importante la estructura que yo vaya a seleccionar para hacer la planificación o para hacer mi programación del entrenamiento. La estructura yo la voy a concebir después que yo tenga en mis manos un calendario de competencia, como hace el taekwondo, que tiene 15 competencias y lo que le funciona es la estructura bifásica del doctor Pedro. Pero yo digo, esa estructura bifásica que la tiene el equipo nacional o la selección nacional de taekwondo, le puede servir igual a la selección del estado de Querétaro, a la selección del estado de Chihuahua. Ellos no tienen 15 competencias igual. ¿Le sirve a Colombia? De acuerdo a la cantidad de competencias. Entonces yo tengo la cantidad de competencia en la mano, tengo la cantidad total de semanas que tiene mi plan. Entonces, en dependencia de eso, yo digo, la estructura que yo puedo ideal para cumplir con los objetivos de estas tantas competencias es esta. Llámese la periodización, que con mucho respeto de todos los autores que la han criticado, a los mexicanos, esa es la mera para muchos casos. Pero también está la macroestructura del ATR, la estructura de bloque de Bejorchankin, la estructura de las grandes cargas de entrenamiento de Techine, la campana de Forteza, está el macrociclo integrado que implantaron también ahora. Todas tienen sus características, todas tienen su cumplimiento. Y cuando ustedes las analizan bien una por una y ven los objetivos y ven las funciones de cada mesociclo, de cada etapa o de cada bloque, el que las leyó bien, dicen, estos leyeron a Matveyev, estos se guiaron por Matveyev, por L. Pavlov Matveyev. Como nosotros le decimos en el argot de entrenamiento deportivo, el padre de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, que desde los años 50, 60, él con esta estructura de la periodización revolucionó al mundo. Pero bueno, como le digo, la estructura a mí no me interesa mucho. A mí lo que me interesa es que para la selección del método, los entrenadores deportivos
Tienen que conocer cuáles son los sistemas energéticos que predominan en la actividad que están induciendo. ¿Cuáles son los sistemas energéticos predominantes de su disciplina deportiva? Y yo siempre pongo el ejemplo izquierdo y el ejemplo derecho. Tengo un maratonista y tengo un halterofilista. Entonces yo voy a decir, voy a emplear el método de esfuerzos máximos al maratonista. Y la gente me viene con unos ojos así, ¿para qué le sirve eso al maratonista? Como bien digo, voy a utilizar el método continuo de larga duración con el halterofilista. ¿Para qué le sirve? Yo tengo que ubicarme cuáles son los sistemas energéticos que predominan en cada uno de los deportes para yo poder seleccionar correctamente, adecuadamente, cuál es el método de entrenamiento más eficiente para yo obtener ese rendimiento y ese resultado deportivo. Y partiendo del tipo de deporte y los sistemas energéticos que predominan, es que yo hago una selección de capacidades físicas o de actividades que sean planificables, cuantificables y medibles para su planificación. Es un orden lógico. Por favor. La caracterización. Yo tengo que saber caracterizar ese método que voy a utilizar o que voy a emplear en esa sesión de entrenamiento. Y para caracterizarlo, son una serie de aspectos, a ver si le dan cumplimiento a lo que yo quiero lograr. Hay que caracterizar el método de entrenamiento. Hay que ver cuáles son los objetivos de ese método de entrenamiento y si se corresponden con lo que yo voy a planificar. Hay que ver cuáles son las ventajas que nos proporciona este método de entrenamiento. Porque el método de entrenamiento es ese que se da allí, en la estructura más pequeña de una macroestructura, que es la sesión de entrenamiento. Es ahí donde yo voy a lograr el verdadero rendimiento, el objetivo principal. Si me equivoco en la sesión de entrenamiento, quizás yo pueda modificarla en el próximo microciclo, pero ya tengo una desventaja ya para el rendimiento. Y por último, yo tengo que saber en qué momento de la preparación voy yo a utilizar ese método. ¿Cuál es el momento ideal? ¿Cuál es el momento más preciso para utilizar yo ese método de entrenamiento? Y cuando me refiero a ese en qué momento, yo tengo que decir, profesor, por favor. Primeramente, aquí están los métodos de realización de las cargas. Generalmente, como aparece en mucha literatura, para el desarrollo de la resistencia, con todas sus manifestaciones aeróbicas y anaeróbicas, señores, están los métodos con interrupción y los métodos sin interrupción. Ya esa es una caracterización ya. Los métodos con interrupción y los métodos sin interrupción. Los métodos con interrupción los conocemos, como bien se dice, interval training, o los métodos interválicos, en nuestro idioma español muy rico, los métodos interválicos. Los métodos sin interrupción son los métodos continuos, profesor. Y ahí tienen ustedes una caracterización solamente para que la puedan ver, de las características de ese método, de las ventajas que nos dan, de la importancia del método. Y los métodos sin interrupción que ustedes van a ver allá. Conociendo esas características, el entrenador, descifrando correctamente las características de cada método, ya tiene que darse una idea, es decir, en qué momento de la preparación yo puedo utilizar estos métodos sin interrupción, en qué momento de la preparación yo puedo utilizar los métodos con interrupción. Deténganse un minuto o 30 segundos y lean algunas características ahí. Y ya eso da una idea de que el entrenador, conociendo el método de entrenamiento, conociendo sus características, conociendo los objetivos del método, conociendo sus ventajas, dice, perfecto, método sin interrupción, me conviene utilizarlo en una etapa determinada, y los métodos sin interrupción en un momento determinado de una etapa determinada. Y yo digo,
para la especificidad del entrenamiento de fuerza hay que tener presente que estos métodos, lo que voy a utilizar yo para el entrenamiento de la fuerza, poniéndole un ejemplo anterior de caracterización de los métodos para el desarrollo de la resistencia con sus manifestaciones para la fuerza, miren ahí, tienen dos ejercicios típicos de fuerza: la arrancada de un velocista y un entrenamiento, llámase anaeróbico, de un ciclista. El entrenador tiene que saber algunas características de que para qué nos sirve el método de entrenamiento, y si voy a desarrollar o voy a trabajar fuerza en una sesión de entrenamiento, debe conocer. Deben ser muy específicos para aumentar la velocidad. Quiere decir que los métodos que yo voy a aplicar para el entrenamiento de la fuerza tienen que ayudarme a aumentar, a incrementar la velocidad de los movimientos en el deporte que yo voy a entrenar o voy a practicar. Por tanto, deben aumentar la fuerza de contracción en la dirección adecuada del movimiento que voy a ejecutar o el movimiento que voy a entrenar. Quiere decir esto que, de acuerdo con los músculos empleados en la técnica del deporte, es que yo voy a decir el método más importante para desarrollar la fuerza con sus manifestaciones: fuerza, resistencia, fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza potencia. Tiene que ser este tipo de método. Hay que estudiar bien esos movimientos que se hacen en el deporte para poder decir el método más correcto es este. Como también deben aumentar la activación y excitación de los músculos motores primarios, y los ejercicios seleccionados deben ser específicos de cada deporte. Ahí es también, hablando ya en el ambiente deportivo, donde nos mareamos muchos entrenamientos. Nos gusta leer mucho en internet, sobre todo en el rincón del vago, donde aparecen un montón de cosas, todas basuras, y sin embargo, el medio de entrenamiento, el con qué, el medio, el ejercicio, es una creación propia del entrenador. El entrenador lo que tiene que saber es para qué me va a servir ese tipo de ejercicio. ¿Cuál es el efecto que va a tener ese tipo de ejercicio en el elemento que yo quiero lograr, en el objetivo que yo quiero lograr? Y para la fuerza, señores, lo que hay que buscar en todos los deportes es que mis atletas en el momento oportuno hagan el ejercicio con la mayor potencia posible, hagan el ejercicio lo más rápido posible. Por tanto, ahí están las dos flechas. ¿Quiere decir eso? Que cuanto más específico sea el ejercicio y el método de entrenamiento utilizado, mejor entrenado y preparado estará un músculo para realizar aquellos momentos rápidos y con potencia. ¿Qué es lo que yo quiero yo? Eso es lo que yo quiero. Que mi atleta en la competencia, el velocista, arranque con la mayor rapidez y potencia para que llegue lo más rápido posible a la meta final. Que yo quiero en un futbolista, que cuando él esté en el minuto 80, el partido está 0-0, que venga un pase largo y que cuando yo, el delantero, baje el balón elegantemente, arranque con potencia y con rapidez para lograr el gol deseado y ganar el partido. Ustedes se imaginan un tenista después de 4 horas de entrenamiento en el último set. Y yo he visto partidos de tenis donde en el quinto set, después de casi 4 horas y media de entrenamiento, Djokovic, Federer hacen unos saques de 190, 200 millas por hora. Quiere decir que el entrenamiento que ellos tuvieron les dio la posibilidad de hacer esos movimientos con rapidez y con potencia porque tienen una preparación adecuada. Entonces, cuando se va a entrenar la fuerza, hay que tener presente estos elementos para caracterizar bien el método y caracterizar muy bien el ejercicio que se va a emplear. Vamos a la pregunta que todos esperamos. ¿En qué momento de la preparación yo debo utilizar un método u otro? Por supuesto que nos estamos refiriendo a las etapas de preparación vistas desde la macroestructura de Masvielle. En el periodo operatorio, etapa de preparación general, etapa de preparación especial, periodo competitivo, etapa de competición o precompetencia.
Pero si también analizamos la estructura del ATR, pues entonces, ¿en qué momento del mesociclo de acumulación, mesociclo de transformación o de realización? Y si vamos al bloque de Bejo-Chanqui, vamos a ver si es en el bloque A, B o C. Y si vamos a macrociclo integrado, vamos a ver si es en la fase general especial o fase de mantenimiento. Por eso yo les digo a ustedes que la estructura a mí no me preocupa tanto. Lo que sí me preocupa es que en la sesión de entrenamiento entrenemos con el método ideal, con el método correcto. Ese es el efecto de entrenamiento, inmediato o retardado, en dependencia del sistema energético que se está trabajando. La etapa general, la etapa especial, en la etapa competitiva. Y ambos métodos, que hay que ya saber que los métodos de entrenamiento tienen carácter general, pero también tienen carácter especial. Los métodos de entrenamiento tienen carácter general y tienen carácter especial. Como mismo, las capacidades físicas con sus manifestaciones, hay capacidades físicas de carácter general, que son aquellas que nos van a condicionar el rendimiento deportivo. Y las capacidades físicas especiales o métodos especiales de entrenamiento son los que nos van a determinar el rendimiento deportivo. Quiere decir que en la etapa de preparación general, los métodos que yo emplee ahí me van a condicionar que mi atleta llegue a la etapa de preparación especial, al mesociclo de realización, al mesociclo especial del integrado o al bloque B de Bejo-Chanqui con un mejor rendimiento. Es lo que me va a garantizar. Y que esos métodos que yo empleé en estas etapas generales y especiales son las que me van a decir a mí que mi atleta llegó a la etapa competitiva en óptima forma deportiva, listo para obtener el rendimiento deportivo que planificamos, el objetivo final de mi macroestructura, ganar la competencia nacional. Y todo eso se lo debemos a la aplicación o a la exactitud con que los entrenadores sean capaces de seleccionar el método correcto en la sesión de entrenamiento. Me voy a detener aquí 2-3 minutos. Quiero que vean este video. El video es de Michael Phelps. Es el único atleta en el mundo que durante 5 años entrenó los 365 días del año. 5 años consecutivos entrenando de lunes a lunes. No por gusto, es el máximo ganador de medallas de oro olímpicas en la era de los Juegos Olímpicos. Imagínense, escuchen esta frase: 5 años consecutivos entrenando 365 días. Nunca descansó, ni siquiera en el famoso periodo ese que yo ni planifico, que es el periodo de transición. Yo ni lo concibo. No lo concibo porque, simple razón, el entrenador no tiene control de los atletas en ese periodo de transición, con todo y que el entrenador metodológicamente le dé las orientaciones a sus atletas. Necesito que cuando ustedes estén en el periodo de transición, 3 días por semana hagan aeróbic y 2 días por semana hagan resistencia a la fuerza o vayan al gimnasio. ¿Para qué? Para que mantengan un poquito de la forma deportiva, porque ese periodo es la fase de pérdida temporal de la forma deportiva. Pero imagínense, yo en Cuba y mis atletas aquí en México, ¿quién los controla? Esa es la razón. Por favor, miren el primer ejercicio. Y lo que quiero es que caractericen el ejercicio. Caractericen el ejercicio de Michael Phelps. Como van a ver ahí, está trabajando fuera del agua. ¿Aquí hay algún entrenador de natación? Nadie. Eran escépticos en el año 60, 70, 80 al entrenamiento en tierra. Totalmente escépticos. Eran puros tiburones. No salían del agua nada. Por eso eran tan descoordinados cuando salían fuera del agua. Vean el otro ejercicio de Michael Phelps y ahí está el tercer ejercicio, el tercer video. Si yo hago una caracterización de esos 3 videos,
Por supuesto que me dan una respuesta. Me dan una respuesta en cuanto al tipo de ejercicio y en cuanto al tipo de método. Y en qué momento de la preparación yo voy a utilizar uno u otro método de entrenamiento. Vamos a ver. Ahí está. El primer método, que se ve que son totalmente ejercicios funcionales, es el método o el ejercicio que yo voy a utilizar en la etapa de preparación general, o si es una estructura ATR, en el mesociclo de acumulación, o si es un macrociclo integrado, yo lo utilizaré en la fase general de esa macroestructura, por las características. El segundo método ya es un poco más específico, es un poco más agresivo. Ahí usted lo ven, él está lastrando 8 kilogramos de peso amarrados a su cintura. Está lastrando 8 kilogramos de peso. Y lo está haciendo con un método, ¿cómo? Con interrupción. Con el famoso método interválico. Es el momento ideal para cansarlo, para agotarlo. Es el momento ideal para que la lactacidemia se eleve lo más posible. Es el método que es el momento ideal para yo desarrollar aquellas capacidades físicas específicas. Si la fortaleza de Michael Phelps está en el pateo, y miren ustedes, en esos saltos que él hace dentro del agua, cómo saca prácticamente la cintura completa, un salto pliométrico dentro del agua. Está luchando con varias resistencias, resistencia del agua, resistencia del lastre. Y miren con la facilidad que lo hace, y después sale el agua a nadar. Entonces, y ahí me dice ya que los métodos que yo voy a utilizar en el segundo video son los métodos de carácter especial, específicamente de resistencia anaeróbica, donde el sistema energético predominante es la resistencia anaeróbica láctica. Y en el tercer video, prácticamente él está haciendo tramos especiales, competitivos de la distancia. Por tanto, son actividades que voy a realizar yo en la etapa competitiva, final del especial, principio de la competitiva. Me da una caracterización del método, la actividad que está realizando en este sentido Michael Phelps ahí. Quiere decir que el tipo de actividad, el tipo de método me va a mí caracterizar la forma, o me va a ir llevando a la obtención de la forma deportiva, al rendimiento deportivo que yo quiero lograr con mis atletas. Por eso, ya conociendo ustedes que los métodos se tienen que dividir, método de carácter general, método de carácter especial, en dependencia del tipo de actividad, en dependencia de los sistemas energéticos predominantes en cada deporte y en la actividad que va a realizar, de acuerdo, conociendo ya sus objetivos, sus ventajas. Yo digo, ¿cuáles son los propósitos de los métodos de entrenamiento acorde al momento de la preparación? Por favor, profe. En la etapa de preparación general, que también el que use mucho el ATR, le voy a decir, en la etapa de acumulación, y el que use el macrociclo integrado es en la fase general. Principalmente, establecer la base funcional, ¿para qué? Para el entrenamiento y provocar una mejora de la condición física. ¿Qué estaba buscando Michael Phelps en el primer video? Elevando su condición física con un entrenamiento en tierra. Y muchos de los ejercicios que vieron ahí, que él no es boxeador, estaban imitando ¿qué? Imitando un movimiento, ya sea de braceada en la natación, cuando estaba haciendo el movimiento de pecho con los guantes, o cuando estaba haciendo el movimiento del nado de espalda. O sea que con ejercicios funcionales ya él estaba entrenando aspectos específicos de la actividad que él hace, la natación. La etapa de preparación especial desarrollan las capacidades físicas específicas. Si yo trabajé como debería trabajar en la etapa general, en el mesociclo de acumulación o en la fase general, mis atletas tienen que llegar con una condición física óptima a la etapa de preparación especial, mesociclo de transformación o especial del integrado, que le permita hacer
entrenamiento con mayor intensidad, que le permita la aplicación de métodos más agresivos al organismo, como son los métodos interválicos, como son los métodos piramidales en el entrenamiento de fuerza, como son los métodos para el desarrollo de la potencia, porque yo tengo la condición física necesaria que me permite a mí soportar esa carga de entrenamiento que es muy especial, que es muy específica, que es muy agotadora. El ácido láctico se nos pone hasta aquí, los músculos nos arden, nos tiramos en la tierra, en la pista y decimos ya no puedo más, y es cuando más tiene que poder. Porque una de las características principales de los métodos interválicos, de los métodos de repetición o generalmente los métodos con interrupción, es que los ejercicios se ejecutan en base al cansancio del atleta. La recuperación es incompleta. 120 pulsaciones y comienza la próxima actividad. Ya con el método de repeticiones, el método ya cambia, porque yo voy a buscar con ese mismo ejercicio del segundo video, con ese mismo ejercicio voy a buscar eficiencia, voy a buscar eficacia, voy a buscar la mejora de los tiempos. ¿Por qué? Porque con los métodos interválicos yo le di paso, le di la transformación, transferí esos esfuerzos a que mi atleta sea capaz de realizar aquella acción o movimiento competitivo con la mayor eficiencia posible, con una mayor especificación en la actividad que estoy realizando, cosa que me da el traste a mí al final decir que los objetivos, los propósitos en la etapa competitiva de mis atletas es desarrollar las capacidades físicas, motoras y técnicas en busca ¿de qué? En busca de una potencialidad lo más fuerte posible de mis atletas. Ya la etapa competitiva tiene que llegar en una forma deportiva óptima, cercano a sus mejores rendimientos en cualquier deporte. Como también el entrenamiento en este periodo está caracterizado por la intensidad máxima, lo cual va a permitir la modelación de la competencia. No voy a entrar en el término fundamental, que lo vamos a discutir más tarde. De la competencia, de mi centroamericano, panamericano, iberoamericano, mundial, Juegos Olímpicos, o mejor, en nuestro actor, tiene que llegar modelar la competencia de la Olimpiada Nacional de aquí de México. Pero los entrenadores tienen que conocer, tienen que saber cuál es el método correcto en dependencia de estas etapas y en dependencia del momento en que debo utilizar el método de entrenamiento. Profe, después de estos estudios, de estos análisis, yo llegué a una conclusión que no es absoluta, está en puesta de discusión con todos y para todos, para mejorarla. Es una propuesta de organización de métodos para el entrenamiento en dependencia de la etapa de las capacidades físicas, fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Ahí me detuve en las capacidades físicas condicionales. Hice una organización que está puesta a discusión. Primero, para obtener la forma deportiva adecuada y un rendimiento deportivo acorde a los objetivos que se proponen todos los entrenadores aquí, yo diría, ahí yo pongo la estructura y pongo 3 estructuras. Nada más que está la estructura, fíjense arriba que está el macrociclo o modelo de periodización que consta de sus etapas: preparación general, especial y competitiva, el modelo ATR con sus mesociclos de acumulación, transformación, realización, las fases del macrociclo integrado, que son general, especial y mantenimiento. Y lo que cambia es la duración de cada etapa. La duración, pero la función, los objetivos a cumplir son los mismos en dependencia de ese momento que ustedes van a ver ahí. Ya platiqué con Pedro y me va a dar su estructura bifásica para también ponerla ahí, a ver cómo la adecuamos. Y entonces la organización que hago yo con la resistencia aeróbica en dependencia del método y la caracterización del método y el sistema energético que predomina en ese método o en esa capacidad, resistencia aeróbica, fundamentalmente el método continuo es lo que me va a dar a mí la veracidad
de ir obteniendo o ir adquiriendo la forma deportiva, que es la primera fase del modelo de la periodización, adquirir la forma deportiva, ¿okay? Con un trabajo funcional. Aquí yo tengo los métodos continuos uniformes de baja, media, alta intensidad, el método variable Farlet y los métodos variables. Las cruces me informan a mí en toda esa etapa, en todo ese mesociclo, yo voy a utilizar los métodos continuos para el desarrollo de la resistencia aeróbica. En el estudio que hice, me dijo a mí que esos son los métodos más efectivos, los métodos más eficaces para desarrollar resistencia aeróbica. Ese es el momento ideal. Pero no me quedé en la etapa general, en la etapa especial yo dije, como que los métodos variados, métodos Farlet, tienen una característica fundamental que me puede transferir la resistencia aeróbica en anaeróbica cuando empiezan a cambiar los ritmos y la aceleración de movimiento, pues un método ideal para darle continuidad desde el punto de vista lógico en la etapa de preparación especial. Primero, segundo mesociclo, en dependencia de la duración del plan que tenga. Y hasta ahí, yo digo que los métodos de carácter general de resistencia aeróbica son efectivos. Hasta ese instante que ustedes ven ahí, en mi opinión. La resistencia anaeróbica, que son métodos más agresivos por la duración de la actividad, hasta 1 minuto prácticamente, donde van a fluir los métodos, famosos métodos discontinuos o los métodos con interrupción, donde ya expliqué que la única diferencia que existe en la utilización de los métodos discontinuos interválicos y los métodos discontinuos de repetición es la recuperación. La recuperación es incompleta en los métodos interválicos y la recuperación es completa en los métodos de repeticiones. Para yo comenzar la actividad con el método discontinuo están 110, 120 pulsaciones y sobre el cansancio tienes que seguir entrenando. Y con los métodos de repeticiones yo tengo que esperar que mi atleta se recupere prácticamente un 90%. Por tanto, se comienza la misma actividad que yo utilicé con los métodos interválicos, la puedo emplear para desarrollar esa capacidad con los métodos de repeticiones. Lo único que tengo que hacer es que las pulsaciones de mis atletas tienen que estar por debajo de las 100 pulsaciones, ya más descansado. Y eso me permite a mí que la actividad se haga con mayor eficiencia, con mayor eficacia. Ya el atleta con los métodos de repeticiones está buscando acercarse a su mejor rendimiento, porque los ejercicios que voy a emplear son prácticamente idénticos a los que yo voy a usar en la competencia. Quiere decir que yo, finalizando la etapa general, yo voy a ir trabajando con los métodos interválicos extensivos y repeticiones extensivas. Y continuamente en la etapa de preparación especial, ahí sí voy a utilizar el método de interválico extensivo, intensivo, cortos, de mediano. Y fíjense ustedes que en la etapa competitiva, yo ya dejé de utilizar los métodos de repetición e intervalos extensivos, ya no me hacen falta, ya cumplieron su rol en la etapa de preparación especial. En la etapa precompetitiva, como ustedes vieron a Michael Phelps, haciendo tramos, actividades específicas, ya tengo que ir modelando la competencia, modelando lo que voy a hacer en la competencia. Por eso los más efectivos son los métodos, como dicen ahí, los interválicos intensivos y repeticiones intensivas. Eso con respecto a la resistencia. Continuamos. Con respecto a la capacidad física fuerza, donde las tres manifestaciones fundamentales son fuerza máxima, fuerza resistencia y fuerza rápida o potencia. Aquí están los métodos que, de acuerdo a mi estudio, yo considero que deben tener esa sucesión lógica o esa secuenciación lógica para el desarrollo de las diferentes capacidades. Hay que tener en cuenta muchas cosas. ¿Realmente la fuerza máxima me sirve en mi deporte? ¿Realmente la fuerza rápida me sirve en mi deporte? ¿Me sirve la resistencia de la fuerza? Por tanto, es obligación del entrenador en su capacitación continua determinar cuáles son las capacidades
físicas que son planificables, que son entrenables en su deporte. Ellos tienen que seleccionar qué voy a planificar. Ya cuando yo sé lo que voy a planificar, entonces ahora viene, vamos a seleccionar el método ideal, el método correcto para desarrollar esa capacidad que es general, especial, condicionante o determinante en el rendimiento de mis atletas. Respecto a la fuerza máxima, está el método de repetición, el método piramidal, el de contraste y el método de los esfuerzos máximos. Las cruces, si ustedes las ven un poco separadas, es porque la fuerza máxima generalmente en muchos deportes cíclicos y acíclicos la utilizamos ¿para qué? Para ver la evolución del desarrollo de fuerza de mis atletas. ¿Con qué? Con aquellos ejercicios especiales y donde intervienen la mayor cantidad de músculos y que predominen en la actividad que voy a hacer, en el baloncesto, en el voleibol, en el tenis, en el atletismo, el ciclismo, en el triatlón, en todos los deportes. La fuerza máxima no se entrena con todos los ejercicios. Es más, les puedo decir, después de consultar con muchos ya especialistas, que lo máximo son 6 ejercicios de fuerza, lo que me desarrollan a mí el nivel de fuerza de mis atletas. La famosa fórmula del 1RM, ¿para qué la utilizamos? Para conocer cuál es la fuerza máxima en ese ejercicio y a partir de ahí, con las intensidades correspondientes, pues determinar la intensidad de la fuerza rápida, de la fuerza resistencia con esos ejercicios. Y hasta primero o mitad de la preparación especial. En el caso de la fuerza resistencia, si digo la fuerza resistencia, ¿cuál es el sistema energético que predomina en esta manifestación de la fuerza? El sistema energético aeróbico. La famosa frase, hacer más con menos, hacer mayor cantidad de repeticiones con menos peso. Entonces esa es una capacidad a mí que me va a ayudar en aumentar la condición física en fuerza de mis atletas. Por tanto, el momento ideal, el momento idóneo para desarrollarla es la etapa de preparación general, mesociclo de acumulación y fase general del integrado. Ahí es donde vienen la mayor cantidad de ejercicios para desarrollar esa capacidad. Ya en la especial, en mi opinión, digo, ya no me hace falta, ya yo exploté, ya yo desarrollé esa capacidad, ya mi atleta tiene el tono muscular que me hace falta a mí para soportar las próximas cargas de entrenamiento, que son más agresivas, que son de más potencia, donde el movimiento es mucho más rápido a realizar. Y con la resistencia y la fuerza, la característica que es la duración del movimiento es moderada a lenta. Estoy buscando hipertrofia muscular. Estoy buscando que el músculo sea capaz de soportarme después cargas más específicas y de mayor intensidad. Y la trabajo solamente en la preparación general con los métodos de repeticiones piramidal, circuito, que es muy importante, y el método de contraste. Y por último, la fuerza rápida, la fuerza potencia, que es los objetivos a lograr en la etapa de preparación especial, producto de la intensidad que se maneja en esta etapa, es el momento ideal. Aunque para seguir una secuencia lógica, yo digo, no voy a llegar a la etapa de preparación especial con muy bajo nivel. Terminándose la etapa general o el mesociclo de realización, yo voy a empezar a meter ya o a entrenar la resistencia, la fuerza rápida. ¿Con qué método? Con el método de repetición, el método de circuito. Independencia ya de algunos autores donde la fuerza máxima se trabaja del 100 al 85% y que la fuerza rápida es del 80 al 65% y del 60 al 40 y más la resistencia a la fuerza en cuestiones de intensidad. Me va diciendo que los movimientos tienen que ser más rápidos, más cerca de la competencia. Por eso es que en la etapa especial trabajamos la fuerza rápida con todos los métodos de repeticiones, piramidal, circuito. Aparece el método pliométrico, método que en la actualidad es muy eficaz para obtener la potencia. Y en el método, en la etapa competitiva, transformación y mantenimiento, solamente voy a trabajar los métodos de repeticiones y el método pliométrico. ¿Para qué? Para yo poder mantener esos niveles de fuerza adquiridos, para no perder la fuerza rápida, fuerza potencia que yo pude lograr. Y con los métodos estos reactivos son los que yo mantengo los niveles de fuerza. Con respecto a las otras capacidades, sí, en el caso de la rapidez y de la flexibilidad, van a ver ahí.
Aquí sí hay muchas contradicciones. ¿Por qué? Porque es en dependencia de los deportes. Si ustedes van a ver ahí, la rapidez en la etapa de preparación, en el primer momento de la preparación, yo no tengo incidencia, no tengo necesidad ninguna de trabajar ejercicios rápidos en la etapa de preparación general. Cuando en esa etapa yo tengo otros objetivos, tiene otras funciones de preparación. Al final de la etapa general, pues entonces yo un poco que para motivar a los atletas, pues empiezo a ponerles juegos predeportivos, juegos deportivos, y con eso yo voy un poco que llegando a los niveles o llegando a que el atleta haga ejercicios o movimientos rápidos, pero jugando, es la propuesta mía, jugando, no con ejercicios especiales para desarrollar la rapidez de su deporte. Ya en la etapa especial, sí. La etapa especial está en método de juego, en método de repetición estándar, repetición progresiva, repetición regresiva, repetición combinada y en método competitivo. Ahí sí hay que jugar con la velocidad, en dependencia de los movimientos o en dependencia de las acciones técnicas de cada deporte. Ahí sí hay que jugarlo. Y en la etapa competitiva, lo dice, es el momento de modelar la competencia. El método más importante es el método competitivo. Vamos a empezar a topar, vamos a empezar a hacer encuentros con todos los niveles. En el libro de resistencia de Fritz Singh del año 91, el mejor libro que me he leído de resistencia, que se llama Entrenamiento de Resistencia, es el libro más didáctico, más pedagógico que se puedan leer ustedes. Ahí didácticamente te explica cómo se entrena la resistencia. Y es donde aparecen estos métodos de resistencia y de rapidez. Con respecto a la flexibilidad, la flexibilidad es un tema que a mí me fascina. Yo digo que la flexibilidad es la capacidad física más irrespetada por todos los entrenadores. No la respetan porque no la desarrollan, no la entrenan. Para los entrenadores la flexibilidad es cuando terminen la preparación, tienen 5 minutos de estiramiento y se acabó el entrenamiento. No la entrenan. Con perdón, no la entrenan. Y la flexibilidad es la capacidad a mí que me da la posibilidad de hacer el movimiento con la mayor amplitud posible. Es la capacidad que me evita y previene todas las lesiones que se pueden acumular en todos los periodos de preparación. Me alivia el dolor muscular, la flexibilidad. Por tanto, reflexionen con respecto a esta capacidad. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que la planificación de la carga se hace más efectiva, se hace más eficiente en la medida que los entrenadores sean capaces de seleccionar el método correcto. La planificación de la carga se hace más efectiva cuando seamos capaces de decir, este es el método correcto para desarrollar esta capacidad y en este momento. Es el momento. Es lo que me quiere decir eso. Por tanto, los métodos de entrenamiento me dan a mí la forma deportiva más el rendimiento deportivo esperado. Esa es la fórmula. Para concluir, los métodos de entrenamiento deportivo, amigos, son las formas o cambios que son utilizados por el entrenador para conseguir el desarrollo de las capacidades y o capacidades físicas planificables. Permiten darle la variabilidad, la motivación e interés al entrenamiento deportivo y dan mayor especificidad dependiendo de la cualidad y o capacidad física que se desee mejorar y desarrollar en un determinado momento de la preparación deportiva. Esa es mi conclusión con respecto a la propuesta que yo les hago. Y ahí tienen ustedes algunas figuras que su longevidad deportiva duró tanto que les permitió mínimo 2 ciclos olímpicos mantenerse en el nivel óptimo de su carrera deportiva. Raúl González Espinosa, nuestro colega Alberto Juan Torena que tuvo que ayer, y el multimedallista olímpico Michael Phelps. Por supuesto, algunos se lesionaron, no está lejos la lesión, pero pudieron durar 2 y 3 ciclos olímpicos en el más alto nivel competitivo. Y todo fue producto
de la selección correcta del método de entrenamiento y en el momento idóneo y adecuado. Los métodos de entrenamiento son la fórmula para la obtención de la performance y brillar en lo más alto del podio de premiación en cualquier evento deportivo.